Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Charleston, Carolina del Sur. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Nos interesa saber qué lugares y horas del día o de la noche abarcan estos relatos documentados. Entre las calles adoquinadas y tras las fachadas de Antebellum Charleston, se esconde una historia que la mayoría de los libros de historia no se atreven a contar. En 1839, cuando el puerto prosperaba con el comercio y los bajos fondos de la esclavitud, un mercader llamado Elias Thornwood se abrió paso entre la élite de la ciudad. La casa de los Thornwood se encontraba en Tradd Street, una casa de ladrillo de 3 pisos con columnas blancas y balcones de hierro forjado que gritaban nuevos ricos y ambiciosos. Por lo que parece, Elias era un próspero importador de productos europeos: porcelana, sedas, muebles para la élite de Charleston. Su almacén junto al río Cooper le daba trabajo a 15 hombres y llenaba las arcas familiares. Lo que hace que este pequeño dato histórico sea diferente de muchos otros es una anotación de 1868 en el margen de un registro eclesiástico en St. Philip's Episcopal Church, Thornwood wife, not dead as reported. Inquiries to cease by order of Judge Harrington. Esta simple línea, encontrada durante una revisión de archivos de rutina en 1966, revelaría una conspiración de silencio que había envuelto a la sociedad de Charleston durante casi un siglo. Según los registros de la ciudad de Charleston, Adelaide Montgomery, nacida en Boston, Massachusetts, y fallecida por fiebre amarilla el 2 de septiembre de 1839, se casó con Adelaide Thornwood. Su tumba en el cementerio de St. Philip's tiene una pequeña lápida gastada por el tiempo y la brisa salina del puerto. La piedra dice: Adelaide Thornwood, esposa amada, 1817 hasta 1839. El certificado de defunción, firmado por el Dr. Minore. James Wilkinson, aclara la causa: fiebre amarilla, suficientemente común en las marismas alrededor de Charleston para no levantar sospechas. Lo extraño es que no hay constancia de que se produjera un brote de fiebre amarilla en Charleston a finales del verano de 1839. De hecho, los archivos de salud de la ciudad muestran que fue una temporada inusualmente saludable. Esta diferencia pasó desapercibida durante más de un siglo, hasta que Margaret Hollings, una estudiante de doctorado que investigaba patrones epidemiológicos en Carolina del Sur antes de la guerra, notó la anomalía al comparar registros de entierros con registros de salud pública. El matrimonio de los Thornwood se había iniciado 5 años atrás, cuando Elias, de 32 años, había viajado a Boston por negocios. Conocía a Adelaide Montgomery, de 22 años, en una fiesta organizada por su padre, un reconocido constructor naval con contactos en toda Nueva Inglaterra. El noviazgo fue corto pero apasionado, y en pleno invierno se casaron en una boda que unió la industria del norte con el comercio del sur. Amigos lo consideraron una persona culta y vivaz, pues asistió a un colegio para señoritas en Filadelfia donde se interesó por la literatura y las ciencias naturales. Las cartas entre Adelaide y su amiga de la infancia, Elizabeth Peabody de Concord, muestran a una mujer con ideas avanzadas en educación, y lo que era más alarmante en su nueva tierra sureña, con dudas sobre la esclavitud. La costumbre que ahora a diario veo mancha el alma de esta nación, escribió en 1837, aunque no me atrevo a decir más que esto por escrito. La novia joven llegó a Charleston a una sociedad que la observaba con curiosidad y desconfianza. Las esposas del norte no eran raras entre los comerciantes, pero las formas refinadas y la educación de Adelaide la distinguieron en formas que generaron roces. El personal doméstico la recordaba como amable pero distante, siempre educada, pero nunca lo suficientemente cálida como para formar las relaciones familiares que a menudo surgían entre las amas sureñas y sus esclavas. Según el ama de casa Millicent, quien testificó ante el Freedmen's Bureau en 1866, Adelaide se empeñó en enseñar a leer a la hija de la cocinera, algo que era ilegal en Carolina del Sur. Este detalle, mencionado casualmente en una declaración judicial por un caso completamente diferente, nos da una idea de las tensiones que debieron de estar presentes en la casa de Thornwood. Para 1838, las grietas en el matrimonio eran evidentes para cualquiera en la sociedad de Charleston que prestara atención. Elias and Adelaide were seen together less often in public.
Cuando asistían, testigos notaron interacciones tensas y conversaciones que se extinguían al acercarse otros. Mary Pinckney, the wife of attorney George Pinckney and a sharp observer of Charleston society in her letters, wrote to her sister in Virginia, "The Thornwood affair is getting strange. Habla por ella. La defiende en todo. Y ella cada vez se parece más a un pájaro enjaulado, que está presente, pero no se le permite cantar." Las cartas de Pinckney, encontradas en un baúl en el condado de Albemarle en 1958, ofrecen uno de los pocos relatos de primera mano del matrimonio de Thornwood de alguien dentro de su círculo social. Mary Pinckney observó también que Adelaide se había puesto pálida y delgada, y que se murmuraba que estaba tísica, aunque la joven negaba estar enferma cuando se le preguntaba. Lo que convirtió esta narrativa en algo más que una historia de un matrimonio infeliz se reveló en 1865, después de que las fuerzas de la Unión tomaran Charleston. El capitán Frederick Bellows, que revisaba los registros de propiedad como parte de la reconstrucción, descubrió una factura de venta fechada, el 27 de agosto de 1839, 6 días antes de la supuesta muerte de Adelaide. El acta, disimulada entre la documentación rutinaria de un lote de transacciones mercantiles, registraba la venta de una mulata de unos 20 años a James Bouvier, un esclavista que operaba entre Nueva Orleans y el Caribe. El precio fue alto, $1.8, mucho más de lo que se pagaba por una sirvienta doméstica. Lo que llamó la atención del capitán Bellows no fue la transacción en sí, lamentablemente demasiado común, sino la descripción física que la acompañaba como nota al pie. Tez clara, como quemada por el sol en nariz y mejillas. Alfabetizado, habla. Dice ser de Boston. El acta estaba firmada con el trazo característico de Elias Thornwood. La extraña descripción intrigó a Bellows. Cruzando los registros de envío del puerto de Charleston, identificó que el barco mercante Carolina Made zarpó hacia Nueva Orleans el 29 de agosto de 1839 con James Bouvier a bordo. Un cargo que contenía menaje de casa y un sirviente. Lo más incriminatorio fue una carta que Bellows encontró entre los papeles confiscados en la oficina del juez Harrington, el mismo juez mencionado en la entrada del registro de la iglesia. Fechada el 12 de octubre de 1839, de un socio comercial de Elias Thornwood en Nueva Orleans. El asunto está resuelto a tu gusto. El paquete ha sido entregado al español como habíamos acordado. Sus instrucciones de comunicación se han seguido al pie de la letra. No más correspondencia en este asunto. La nota estaba firmada solo con J.B., las iniciales de James Bouvier. La investigación del capitán Bellows se estancó cuando surgieron asuntos más urgentes de la reconstrucción, pero dejó un informe en el que decía que Adelaide Thornwood no había muerto de fiebre amarilla, sino que había sido vendida como esclava, probablemente sacada del país para evitar ser encontrada y rescatada. El informe permaneció en archivos militares hasta que la historiadora Dra. Gerald McKinney lo encontró mientras investigaba un libro sobre la reconstrucción en Charleston en 1963. Pero incluso entonces las implicaciones parecían tan absurdas que McKinney lo atribuyó a un error de un oficial de la Unión que no estaba familiarizado con las costumbres y los documentos del sur. Solo cuando lo relacionó con la investigación epidemiológica de Margaret Hollings y la entrada del registro eclesiástico, la terrible posibilidad comenzó a formarse. El silencio sobre el destino de Adelaide trascendió los registros oficiales. El personal doméstico que podría haber presenciado algo relacionado con su desaparición fue dispersado tras su supuesta muerte. Elias Thornwood vendió su propiedad de Charleston en 1840 y se mudó a Savannah, Georgia, donde se volvió a casar y abrió un nuevo negocio de importación. Murió en 1852 de un ataque al corazón, con su secreto al parecer a salvo. Lo que hace este caso tan atroz no es solo el hecho en sí. La venta de la propia esposa en la esclavitud es un punto muy bajo, incluso en una época de esclavitud institucionalizada, sino la conspiración comunitaria necesaria para sostener el engaño. P.D. Dr. Wilkinson, quien firmó el certificado de defunción falso, siguió ejerciendo la medicina en Charleston hasta 1858. El juez Harrington, quien al parecer mandó parar las averiguaciones, presidió la corte de Charleston,
hasta 1871. Y estos no eran personajes periféricos. Eran profesionales consagrados que decidieron encubrir lo que en la práctica fue un asesinato. La pregunta que se hacen los investigadores es, ¿por qué le hicieron esto a Adelaide Thornwood? Fragmentos de evidencia parecían responder a la pregunta, de una manera mundana y escalofriante a la vez. En abril de 1839, el negocio de Elias Thornwood sufrió un duro golpe cuando un cargamento proveniente de Francia se hundió en una tormenta frente a la costa de Carolina del Norte. El seguro solo cubrió una parte de la pérdida. Al mismo tiempo, los registros de propiedad revelan que Adelaide heredó una fortuna del patrimonio de su abuelo materno en Massachusetts. Según la ley de la época, el marido tenía derecho a controlar las posesiones y herencias de su esposa. Una carta de Elias a su abogado en Boston de mayo de 1839 pregunta qué impide que se le permita el acceso a los fondos del Montgomery Trust y se queja de retrasos innecesarios provocados por la interferencia familiar. El hermano de Adelaide, William Montgomery, parece haber ido a Charleston en julio del mismo año, aunque no se sabe qué hizo allí. Para principios de agosto ya estaba de vuelta en Boston, a juzgar por su firma en un documento de negocios de fecha 12 de agosto. Lo que hace más inquietante este relato histórico es el descubrimiento realizado en 1965 por unos obreros que restauraban la antigua casa Thornwood en Tradd Street. Detrás de una parte sellada de la pared del sótano, descubrieron un pequeño libro encuadernado en cuero. El agua había borrado gran parte de la escritura, pero lo que podía leerse parecía ser el diario personal de Adelaide. Las anotaciones se interrumpen a mediados de agosto de 1839. La última línea legible dice: «Te has convertido en alguien que no reconozco». La furia en sus ojos cuando se le negaba era indescriptible. Habla de deudas y obligaciones, y a la vez de oportunidades en las islas. Le escribí a William, pero temo que la carta no se haya enviado. Anoche la llave fue retirada de mi puerta. Mary P. ha prometido llamar mañana, lo cual es un alivio. El diario fue donado a la Sociedad Histórica de Charleston, donde permaneció en gran parte olvidado en los archivos hasta que la DRA, la investigación de McKinney, reabrió el caso. La visita prometida por Mary Pinckney nunca llegó, o si llegó, no pudo evitar lo que sucedió. Sus cartas de septiembre de 1839 se muestran sorprendidas por la repentina muerte de Adelaide y hablan de enviar flores para el funeral, al que no asistió por una repentina indisposición. Para octubre, sus cartas ya no hablaban ni de Adelaide ni de los Thornwood, un cambio notable considerando su anterior fascinación con la pareja. Cuando el caso de Thornwood fue reabierto por la historiadora Dra McKinney en 1965, no se pudo localizar a herederos de los personajes principales para hacer comentarios. La línea Thornwood había llegado a su fin con el hijo del segundo matrimonio de Elias, que murió sin descendencia en 1921. Los Montgomery de Boston se habían trasladado al oeste a principios del siglo XX. Sus lazos con Adelaide se habían roto hacía mucho tiempo. Se desconoce qué pasó con Adelaide Thornwood después de ser vendida. Los registros de esclavos de Nueva Orleans no tienen nada que se ajuste a su descripción, lo que indica que James Bouvier llevó a cabo su plan de sacarla fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, probablemente a Cuba o alguna otra isla del Caribe, donde su piel clara y su educación la habrían convertido en sirvienta doméstica en lugar de trabajadora de campo. La mención de un caballero español en la carta que encontró el capitán Bellows apunta a un comprador ya negociado, alguien que apreciaría su formación y refinamiento como sirvienta o dama de compañía. La idea de que Adelaide, criada en la libertad y el lujo de Boston, educada y una vez parte de la alta sociedad, podría haber pasado su vida en la esclavitud, su identidad borrada, es un horror especialmente estadounidense. Que esto pudiera ser orquestado no por extraños, sino por su propio esposo, en connivencia con líderes comunitarios, demuestra la depravación moral que la esclavitud cultivó incluso en los miembros más respetados de la sociedad. En 1968 se celebró una pequeña ceremonia en Santa Iglesia de Phillips Churchyard. La tumba gastada, que decía ser la de Adelaide Thornwood, fue enmendada con una pequeña placa de bronce. Dice: Adelaide Montgomery Thornwood, 1817 desconocido.
que la verdad prevalezca. La tumba debajo, desenterrada en la reapertura de la investigación, no contenía más que algunos objetos personales, un cepillo para el cabello, guantes, libros, pero no restos humanos. Estos artefactos, guardados y sellados en una caja de madera, ahora se encuentran en la colección de la Charleston Historical Society, testigos silenciosos de un crimen que la historia casi olvidó. Quienes visitan el archivo a veces dicen que sienten una atmósfera pesada en el depósito donde se guarda la caja, aunque esto puede ser solo la reacción humana a enfrentarse a tanta maldad premeditada de nuestro pasado. La historia de Adelaide Thornwood es más que un acto de maldad. Muestra cómo los sistemas de opresión corrompen a sus participantes directos y a sus beneficiarios, los médicos que firman certificados falsos, los jueces que compran el silencio, los amigos que prefieren no preguntar. En una sociedad esclavista, incluso una mujer libre podía ser convertida en propiedad una vez que se le retiraban ciertas salvaguardas. La frontera entre libertad y esclavitud fue más permeable de lo que las cómodas narraciones históricas quisieran reconocer. ¿Cuántos más casos como este podrían estar latentes en archivos de todo el país? Sus víctimas perdidas no solo para la libertad, sino también para la historia. Hoy en día, la casa Thornwood todavía se encuentra en Tradd Street, aunque ha tenido muchos propietarios desde 1840. Los actuales habitantes no han notado nada extraño, tal vez porque el alma de Adelaide nunca estuvo realmente allí, sino que fue llevada lejos de Charleston para morir en la oscuridad. El almacén, junto al río Cooper, fue derribado en 1932 para dar paso a instalaciones más modernas. El Palacio de Justicia de Harrington todavía se encuentra en pie en la ciudad, pero pocos de los que transitan por sus pasillos conocen el papel que desempeñó en la sanción de una injusticia tan grave. St. Philip's Church remains an active Episcopal parish, and its cemetery is a regular stop on historical tours of Charleston, but guides seldom mention the empty grave with its silent accusation in bronze. Lo más inquietante de la historia de Adelaide Thornwood es lo fácil que se borró, lo bien que funcionó la conspiración de silencio durante más de un siglo. Si no hubiera sido por ese pequeño margen al pie de página, por la anomalía en los registros de fiebre amarilla, por el informe olvidado del capitán Bellows, su destino podría haberse perdido en la historia. Este caso nos recuerda que la historia no es lo que ocurrió, sino lo que se escribió y lo que se omitió. Pregunta cuántas otras verdades están enterradas no bajo tierra de cementerio, sino bajo montones de documentos destruidos, pistas falsas y el consenso colectivo de mirar hacia otro lado ante realidades desagradables. Desde hace años el Dr. Como McKinney dio a conocer el caso a la academia. Se han hecho varios esfuerzos para rastrear los pasos de Adelaide después de dejar el puerto de Charleston. Los investigadores han revisado registros portuarios en Nueva Orleans, La Habana, Santo Domingo en busca de cualquier mujer que se ajuste a su descripción que haya llegado en septiembre de 1839. Algunas pistas intrigantes han salido a la luz. Una anotación en las cuentas domésticas de un comerciante español de La Habana que dice haber contratado a una nueva ama de casa angloparlante en octubre de ese año. Una carta de un hacendado francés cerca de Port-au-Prince a su hermano en París habla de la compra a un tratante español a fines de 1839 de una mulata, excepcionalmente instruida que dice haber nacido en Ann, América. Pero no se ha encontrado evidencia concluyente de qué le sucedió a Adelaide después. Como muchas otras víctimas de trata a lo largo de la historia, se desvaneció en un sistema que busca borrar toda identidad y convertir a las personas en mercancía. Para aquellos que saben dónde buscar, ecos de Adelaide Thornwood aún pueden encontrarse en Charleston. La historia falsa de su muerte por fiebre amarilla se repite sin cuestionar en varias genealogías de familias notables de Charleston del siglo XIX. Su nombre figura entre las víctimas de fiebre amarilla en una pequeña placa del Museo de Charleston, un irónico monumento a alguien que no murió, sino que fue sentenciada a una muerte en vida lejos de casa. La sección sellada de la pared en el sótano donde se encontró su diario ha sido conservada por los actuales propietarios de la casa de Tradd Street como un recordatorio sombrío, aunque pocos se dan cuenta de lo que representa. Quizás lo más conmovedor, los archivos del Mount Auburn Cemetery en Boston, revelan que la madre de Adelaide, Sarah Montgomery,
Compró una lápida allí en 1845 en memoria de Adelaide, perdida, pero no olvidada. Si Sarah Montgomery llegó a saber la verdad sobre el destino de su hija, nunca se supo. Mientras la actual Charleston sigue lidiando con su pasado y el papel de la esclavitud en su riqueza y sociedad, relatos como el de Adelaide desafían las narrativas simplistas. Ella habita el espacio fronterizo entre la experiencia del esclavizador y del esclavizado, una mujer libre reducida a la esclavitud por una perversión de la ley y de la confianza. Su historia nos recuerda que la perversión moral de la esclavitud se extendió más allá de la venta y el campo, infiltrándose en las relaciones personales y corrompiendo las instituciones de justicia y verdad. Que esto le ocurriera a una mujer de la posición y relaciones de Adelaide plantea la pregunta de cuántas otras con menos defensas y recursos habrán corrido su misma suerte sin dejar siquiera los restos que nos permiten reconstruir su portas historia. En 1969, el Dr. McKinney escribió toda la historia en el Journal of Southern History, dando así a conocer este extraño caso de una mujer libre vendida como esclava por su esposo. El artículo causó un pequeño revuelo, apareciendo en el New York Times y en periódicos regionales. El interés público por el caso se desvaneció rápidamente, tal vez porque desafió una categorización simple o una resolución limpia. No era una historia de fantasmas, no era un asesinato resuelto. En lugar de eso, era algo peor. Un crimen sin castigo. Una desaparición sin resolver. Una conspiración lo suficientemente exitosa como para casi borrar a una mujer de la historia. Para quien leyera la historia negra de Estados Unidos, la de Adelaide Thornwood era un recordatorio de lo vulnerable que podía ser la libertad, incluso para quienes parecían protegidos por su posición social. Y le ilustra la enorme capacidad de los sistemas de opresión para enriquecer a sus explotadores y corromper las instituciones en aras del lucro privado en lugar del bien público. Sobre todo, es un monumento a las historias no contadas que yacen bajo las calles y tras las fachadas de las ciudades erigidas sobre el sufrimiento oculto. Adelaide Montgomery Thornwood se hizo historia dos veces, primero en la forma tradicional de su falsa muerte, y luego en los pedazos de su verdadera historia. Entre ellas queda un vacío imposible de llenar, una vida interrumpida y borrada por aquellos que antepusieron la ganancia a la humanidad. Hoy en día, los turistas caminan por el barrio histórico de Charleston, admirando sus casas y jardines bien conservados, sin saber que están pisando los fantasmas de tal traición. La casa Thornwood no figura en recorridos fantasmas ni en listas de lugares notorios. Totalmente restaurado. Su pasado oscuro, solo lo conocen los estudiosos del derecho local. La única señal que queda de Adelaide es esa pequeña placa de bronce en St. Philip's Churchyard. Let truth prevail. A subtle defiance of a conspiracy of silence that almost erased her from history. Para quien sabe dónde mirar, es un recordatorio de que bajo la fachada de la hospitalidad sureña y las narrativas románticas del antebellum se esconden atrocidades y traiciones que la historia ha preferido olvidar. La ausencia de Adelaide aún se siente en los rincones de Charleston. En los años 70, arquitectos restaurando casas en Trad Street dijeron que algo extraño estaba ocurriendo en la antigua casa de Thornwood. Los trabajadores se negaron a volver a estar solos en el sótano donde se había encontrado el diario y dijeron que se sentía una atmósfera pesada y caídas repentinas de temperatura. Los escépticos profesionales lo achacan a la sugestión tras conocer la historia de la casa, pero el malestar se mantuvo incluso entre quienes desconocían el relato. Sus actuales propietarios, que la adquirieron en 2004, no han presenciado nada extraño, aunque reconocen cierto respeto en el lugar donde se halló el diario oculto. En 1972, un conjunto de cartas fue hallado en una antigua oficina de envíos cerca del puerto de Charleston. Entre ellos se encontraba la correspondencia entre Elias Thornwood y varios socios comerciales entre 1838 y 1839. La mayoría trataban sobre asuntos de rutina en los negocios, pero algunas hacían alusiones codificadas a la situación en Boston y arreglos domésticos que necesitan atención. Lo más revelador fue una carta del 23 de julio de 1839, en la que Thornwood informaba a James Bouvier,
Las complicaciones legales sobre la propiedad del norte resultaron más persistentes de lo esperado. La intromisión familiar ha bloqueado el acceso a los fondos necesarios. Otros arreglos podrían resolver ambos problemas a la vez de manera más rápida. El mensaje en clave parecía indicar que Elias había estado planeando la desaparición de Adelaide durante semanas, tal vez por la forma en que su familia la había protegido de perder su herencia a manos de él. El hermano de Adelaide, William Montgomery, pareció sospechar algo cuando visitó Charleston en julio de 1839. De vuelta en Boston, habló con el abogado de la familia sobre la forma de proteger la herencia de su hermana de las manos de su marido. Una carta del abogado del 18 de agosto propone crear un fideicomiso separado para garantizar que la seguridad económica de Thornwood, sin depender de las empresas de su marido. La carta también alude a las preocupaciones de William por el creciente aislamiento de su hermana y las limitaciones a su correspondencia. Al parecer, William tenía previsto regresar a Charleston en septiembre, viaje que quedó cancelado tras la noticia de la supuesta muerte de Adelaide por fiebre amarilla. Su diario personal, guardado por herederos de Montgomery y hallado por una genealogista en 1977, incluye una única entrada en octubre de 1839, una situación más preocupante de lo que se temía. Las autoridades de Charleston se encogieron de hombros. Wes H., particularmente inútil, debe buscar otros canales. No se sabe qué hizo exactamente William después. No hay registros públicos de cargos criminales o demandas en contra de Elias Thornwood en los periódicos de Boston. La complicidad de la burguesía de Charleston en ocultar el destino de Adelaide habla mucho de la sociedad de la época. P.D. Dr. Orr, James Wilkinson, el médico que falsificó su certificado de defunción, era más que un médico. Era miembro de la junta directiva del Charleston Mercantile Bank, donde Elias Thornwood hacía negocios. El juez Harrington, quien mandó parar las investigaciones, tenía grandes inversiones en negocios navieros que usaban los contactos de Thornwood. Estos no eran funcionarios anónimos, sino individuos que tenían un interés monetario en preservar el poder y la imagen de Elias Thornwood. Su disposición a participar en borrar a una mujer de la faz de la tierra, sometiéndola a un destino inimaginable, muestra hasta qué punto la esclavitud había pervertido el sentido de la moral, incluso entre las clases respetables. Quizá lo más inquietante de toda esta historia sea un documento encontrado en 1979 en los archivos de un notario de Nueva Orleans. Entre los documentos referentes a transacciones de propiedad, se encontraba una factura de venta del 12 de octubre de 1839 por una esclava doméstica de raza blanca, de unos 25 años, de un comerciante español llamado Carlos Vega, a un hacendado francés que vivía fuera de Port-au-Prince. La mujer solo se le conoce como Elena, pero una nota al margen dice, instruida, apta para ama de casa, hablando inglés y algo de francés. El momento y la descripción coinciden con lo que se sabe de la venta y el traslado de Adelaide. Si esta era en realidad Adelaide Thornwood, rebautizada y vendida de nuevo, terminó en Saint-Domingue, una sociedad de habla francesa, muy diferente de todo lo que conocía. El precio pagado, $2.4, fue mucho más alto que su venta inicial en Charleston, lo que indica que su educación y refinamiento eran muy apreciados en el mercado de esclavos del Caribe. El rastro se enfría después de esta venta. No se han encontrado más registros sobre el destino de Adelaide. Pasó sus días en una plantación francesa en Haití, tal vez logrando una relativa libertad gracias a sus habilidades y educación. Intentó fugarse, tal vez buscando llegar a una colonia británica donde la esclavitud había sido abolida en 1833. ¿Murió de enfermedad tropical o de privaciones en una tierra extraña? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero los investigadores siguen buscando en los archivos caribeños cualquier mujer que se ajuste a su descripción. La propia integridad de su desaparición es un testimonio de la eficacia aterradora del sistema esclavista para borrar identidades y cortar todo vínculo con el pasado. En 1983, se añadió una nota al pie de página al caso cuando se restauró la iglesia de St. La iglesia de Philip descubrió una habitación subterránea debajo del piso cerca del altar. En su interior había una cajita de hojalata con objetos personales, un broche de cameo,
un par de anteojos para leer, cartas dirigidas a Adelaide desde su madre en Boston, un retrato en miniatura de una joven de cabello castaño rojizo, una nota adjunta a estos efectos, escrita con mano temblorosa en papel de iglesia, decía: «Estos son de la Srara T. No debieron haberla enterrado con ataúd vacío como ordenó el esposo. Los guardo hasta que la verdad se revele». Thomas Jennings, sexton. Los registros de la iglesia confirmaron que Thomas Jennings había sido sacristán en St. Felipe II desde 1829 hasta su muerte en 1857. Esto indica que al menos una persona que conocía la verdad sobre el engaño había sospechado de su participación, guardando estos trozos de la vida de Adelaide para el día en que se revelara su historia. Las piezas fueron catalogadas y donadas a la colección Adelaide Thornwood de la Charleston Historical Society. El retrato, en particular, da una cara a una mujer que antes solo conocía por descripciones. El rostro que nos observa desde la miniatura es el de una joven de mirada inteligente y expresión serena, con el cabello peinado a la moda de la década de 1800, y una discreta sonrisa que denota una reservada esperanza en la vida. Que esta imagen sobreviviera cuando tanto fue destruido a propósito parece una pequeña victoria contra la conspiración para borrarla. Los visitantes de la Historical Society pueden ver ahora el rostro de Adelaide Montgomery Thornwood y reflexionar sobre la increíble crueldad que podía convertir en esclava a una mujer libre y de buena familia, vendida al otro lado de la frontera por su marido. Los historiadores han discutido si el caso de Adelaida es único. ¿Fue este un caso aislado de especial perversidad o es un ejemplo de un patrón de abuso oculto dentro del mal mayor de la esclavitud? Los archivos de antes de la guerra muestran que aunque no era una práctica común, la venta de personas libres como esclavos no era desconocida. La mayoría de los casos registrados involucraron a personas libres de color que eran secuestradas o falsamente esclavizadas. Crímenes facilitados por un sistema que consideraba a los negros estadounidenses como esclavos a menos que pudieran probar lo contrario. El caso de Adelaide es peculiar porque era blanca, educada, relacionada con familias del norte que deberían haberla protegido, pero no lo hicieron. Que su esposo pudiera planearle tal destino, con la ayuda de la élite profesional de Charleston, ilustra el poder total que las sociedades esclavistas daban a los hombres blancos sobre todos aquellos que estaban legalmente subordinados a cartelicados. Ellos, incluidas en muchos aspectos sus esposas. Las leyes americanas de antes de la guerra dejaron a Adelaide a merced de su marido. Según la Coverture, la identidad legal de una mujer casada se fusionaba con la de su marido. Ella no podía poseer bienes en su propio nombre, ni firmar contratos, ni demandar. Su herencia pasaba a ser legalmente propiedad de su marido al casarse. Las costumbres sociales y los lazos familiares ofrecían cierta protección, pero una mujer aislada de su familia y amigos, como Adelaide se había vuelto cada vez más en los meses previos a su desaparición, tenía pocos recursos legales contra un marido decidido a dominarla. Que Elias Thornwood llevara este dominio al extremo de vender a su propia esposa no era más que la extensión lógica de un sistema legal que consideraba a las mujeres como seres inferiores y a los seres humanos como mercancía. Otra parte de la vulnerabilidad de Adelaide salió a la luz en 1986, cuando un genealogista que investigaba a los Montgomery encontró que la abuela materna de Adelaide había sido una criolla francesa de Luisiana. Si bien este legado parecía lo suficientemente remoto como para que Adelaide se integrara como blanca en la sociedad de Boston, sí que dio la oportunidad legal a Elias para catalogarla como mulata en el acta de venta en los términos raciales de la época. En una sociedad obsesionada con la tipificación racial y con el sistema esclavista, hasta el rumor de sangre no blanca podía poner en peligro a una persona. Si Elias creía en esta ascendencia o la usó como una tecnicidad legal para realizar la venta, no está claro, pero muestra cómo la ideología racial podía armarse incluso contra aquellos normalmente protegidos por el privilegio blanco cuando otros factores, en este caso género y estado civil, los hacían susceptibles.
La complicidad de la sociedad de Charleston en el silencio sobre el destino de Adelaide va más allá de los involucrados directos. El repentino silencio de Mary Pinckney sobre los Thornwoods en su correspondencia podría indicar que descubrió algo, pero decidió no investigarlo. Los registros de la iglesia indican que el funeral de Adelaide fue poco concurrido. La mayoría de los socios comerciales de Elias Thornwood enviaron a sus esposas en lugar de asistir ellos mismos para evitar involucrarse en el engaño. Las noticias de su fallecimiento en los periódicos fueron cortas y genéricas, sin los largos obituarios que solían recibir las mujeres de su clase. Estas pequeñas anomalías, insignificantes por sí solas, componen un patrón de evitación y malestar cuando se consideran en conjunto. La sociedad de Charleston pareció intuir algo en la casa de los Thornwood, pero todos hicieron la vista gorda. Un silencio conspiratorio que salvó a Elias y dejó a Adelaide a su suerte. En 1990, el historiador Dr. Rebecca Harrington, sin parentesco con el juez, escribió un análisis completo del caso Thornwood en el contexto de la vulnerabilidad femenina en la sociedad antes de la guerra. Ella afirmó que aunque la experiencia de Adelaide era extrema, las leyes y costumbres que lo permitieron perjudicaron a todas las mujeres. El poder absoluto que los maridos tenían sobre las propiedades, el movimiento y la posición legal de sus esposas generó una situación en la que el abuso podía prosperar en privado, escribió ella. That Adelaide Thornwood's mistreatment took the shape it did is a product of the slavery of her time and place. But the underlying power dynamics have appeared in various forms throughout history. P.D. Dr. El Estudio de Harrington contribuyó a transformar el caso de una anomalía histórica en una lente para examinar los sistemas interconectados de opresión de género, raza y clase. Los lugares físicos de la historia de Adelaide han cambiado en los casi 2 siglos desde su desaparición. La casa de Tradd Street sigue siendo una residencia privada. Su fachada no revela nada de su pasado oscuro. El almacén junto al río Cooper, donde Elias realizaba su negocio de importación, fue derribado en la década de 1930 para dar paso a instalaciones más modernas. Las consultas del Dr. Wilkinson and Judge Harrington have been repurposed multiple times, ahora albergando un restaurante y una firma de abogados respectivamente. St. Philip's Church is still an active parish, but the empty grave with its bronze plaque serves as a silent rebuke to the church's historical involvement. Estos cambios corporales reflejan cómo la historia misma ha tratado de dejar atrás los fracasos morales del pasado, a veces con un verdadero ajuste de cuentas, a veces con un conveniente olvido. En 2007, una última pieza del rompecabezas de Adelaide Thornwood salió a la luz al digitalizarse los archivos de una antigua empresa comercial de La Habana. Entre miles de documentos de rutina comercial se encontraba una carta de noviembre de 1839 de Carlos Vega, el comerciante español en la venta de Nueva Orleans a un socio comercial. La carta trataba principalmente sobre envíos de tabaco, pero un postscriptum decía: la americana sigue reclamando su libertad y su origen de Boston. Ella se pone pesada a pesar de que la regañan. Si fracasa la actual navegación a islas francesas, puede tener que situarla más lejos de costas americanas, en el interior de Santo Domingo, o incluso en Brasil. Lo haré saber. Esta nota corta y escalofriante es la última mención conocida de una mujer que pudo ser Adelaide. Su tono desapasionado sobre corrección, y la posibilidad de velar más adentro en territorio esclavo, nos da una idea del horror que enfrentó. Una mujer libre que reclamaba la verdad, y que sus cautivos estaban decididos a borrar por mantener su verdadera identidad. Si Adelaide Thornwood llegó a obtener justicia o libertad, es algo que nunca se supo. Si la mujer a la que se refiere Carlos Vega en su carta era Adelaide, al parecer conservó su dignidad a pesar de los intentos por doblegarla, una pequeña resistencia contra el sistema que intentó borrarla. La mención de posible venta a las islas francesas concuerda con el acta de venta hallada en Nueva Orleans, lo que indica que posiblemente fue llevada a Haití. Los franceses allí continuaron con la esclavitud, incluso después de que la revolución haitiana la hubiera abolido en gran parte del territorio, estableciendo pequeños focos de esclavitud. Si Adelaide hubiera sido vendida a tal plantación, su destino habría sido incierto.
Había territorios esclavistas y libres muy cerca, y siempre existía el riesgo de rebeliones de esclavos y cambios de jurisdicción. En la historia más amplia, Adelaide Thornwood se desvaneció en un punto crítico de la historia estadounidense. El año 1839 fue testigo de un aumento de las tensiones entre abolicionistas y esclavistas. El caso Amistad, en el que esclavos africanos tomaron el control del barco que los transportaba y llegaron a Estados Unidos, se inició ese mismo año. La resistencia norteña contra la esclavitud se estaba organizando, y los estados del sur se sentían cada vez más asediados. Adelaide, una bostoniana y supuestamente antiesclavista, encarnó esta división nacional en su propia familia. Que su esposo la callara de tal manera, no solo en sentido figurado, sino también en la práctica, aislándola de la sociedad, borrando su identidad, es un reflejo de los intentos de los esclavistas de controlar la narrativa nacional y silenciar cualquier voz disidente. La actual Charleston ha empezado a reconocer con mayor sinceridad su pasado complejo, incluido el papel de la esclavitud en la creación de su riqueza y su sociedad. Placas históricas reconocen hoy antiguos mercados de esclavos y casas de subastas que deliberadamente se omitían en los relatos turísticos. Los museos albergan exposiciones sobre la vida de los esclavos junto con la de la élite de la ciudad. En este contexto de revisión histórica, la historia de Adelaide Thornwood se ha vuelto relevante como ejemplo de cómo la esclavitud pervirtió incluso las relaciones más cercanas. Una pequeña exposición en el Museo de Charleston ahora cuenta su historia con copias de los documentos que revelaron su destino y el retrato en miniatura que conservó su imagen. El texto de la exposición señala que, aunque su caso fue singular en algunos aspectos, los engranajes de poder que lo hicieron posible actuaron en la vida de muchas otras personas, cuyas historias nunca conoceremos. Los turistas que hoy recorren Charleston pueden pasar por la casa de Thornwood, en Tradd Street, sin saber lo que representa, o detenerse ante la tumba vacía de Adelaide en St. Philip's Churchyard, without realizing the horror it holds. Pero para quien conoce la historia, estos espacios físicos resuenan emocionalmente. Se convierten en monumentos no solo del sufrimiento de una mujer, sino de la catástrofe moral de una sociedad que podía justificar la esclavitud y tratar a los seres humanos como objetos. La placa de bronce, con su sencilla exigencia, que la verdad prevalezca, no se refiere solo al caso de Adelaide, sino a la lucha continua por reconocer verdades históricas que muchos preferirían olvidar o minimizar. La recuperación parcial de la historia de Adelaide Thornwood de la oscuridad histórica es a la vez un éxito y un fracaso de la memoria histórica. Por un lado, el hallazgo de documentos y pruebas físicas nos ha revelado la mayor parte de lo que le sucedió y refutado la versión falsa de su muerte por fiebre amarilla. Pero las preguntas más importantes aún no tienen respuesta. ¿Qué pasó con Adelaide después de ser vendida al colono francés? ¿Vivió mucho o poco? ¿Alguna vez recuperó algo de libertad? ¿Aún guardaba esperanza de rescate o reconciliación con su familia de Boston? Preguntas que probablemente nunca serán respondidas a menos de que más documentos salgan a la luz en los archivos de Haití o en otras islas del Caribe a donde pudo haber sido llevada. Sin estas respuestas, la historia de Adelaide sirve como un recordatorio de cuán totalmente una vida humana puede ser borrada por sistemas de poder. Una mujer educada, de la nobleza, con parientes y dinero podía ser convertida en una cosa por la combinación de subordinación de género y esclavitud. Su identidad podría ser borrada con documentos falsos y el silencio de la comunidad. Su destino podía depender por completo de los intereses económicos del marido y sus socios. Esta total indefensión, no tener derechos ni recursos, fue la situación de millones de esclavos en toda la historia de Estados Unidos. El caso de Adelaide no es excepcional en su sufrimiento, sino en que su origen social hace más transparentes los mecanismos de borrado que en otros casos. La noche envuelve a Charleston. Las calles del casco histórico se silencian. Las mansiones, con sus plazas y jardines, son diferentes de noche, igual de hermosas, pero con sombras más profundas, más misteriosas. En estas sombras,
Uno podría imaginar a Adelaide Thornwood en esa noche de agosto de 1839, dándose cuenta demasiado tarde del destino que su esposo le había planeado. ¿Tuvo un último momento de lucidez mientras la sacaban de la casa? ¿Se dio cuenta de que el certificado de defunción ya estaría redactado, la historia falsa ya elaborada? ¿Guardaba la esperanza de que su hermano William o su amiga Mary Pinckney se dieran cuenta del engaño y la buscarán? Estas preguntas no tienen respuesta en la historia. Lo que quedó fue el silencio que casi la borra por completo, interrumpido solo por pedazos de evidencia que sobrevivieron por casualidad y tiempo. Para los visitantes actuales de Charleston que recorren las mismas calles que una vez recorrió Adelaide, su historia ofrece un contrapunto realista a las idealizadas imágenes de la sociedad sureña de antes de la guerra. Más allá de las fachadas elegantes y bajo los adoquines, se esconde una historia más rica y a menudo más oscura de lo que las visitas guiadas revelan. Que una esposa pudiera ser vendida como esclava por su esposo en la América de 1839 con la complicidad de líderes comunitarios y el silencio de sus semejantes, nos muestra hasta dónde el razonamiento moral puede ser pervertido por conformaciones, sistemas que niegan la humanidad a cualquier grupo de personas. La placa de bronce en St. Anne's, Phillips Churchyard, "Let Truth Prevail," is both memorial and warning, a gentle insistence that we grapple with history, even when it disrupts our favorite stories about the past. Adelaide Montgomery Thornwood, hija de la alta sociedad de Boston de 1817, desapareció de los registros a finales del verano de 1839. La conspiración para borrarla tuvo éxito durante más de un siglo antes de que pedazos de evidencia revelaran su historia. A pesar de que mucho sobre su destino sigue siendo desconocido, la recuperación parcial de su historia es un testimonio de cómo los silencios de la historia pueden ocultar el destino de los más vulnerables a la explotación y el maltrato. Al romper este silencio, no solo rendimos homenaje a Adelaide, sino también a muchas otras personas cuyas historias permanecen desconocidas, cuyo sufrimiento fue ocultado por quienes se beneficiaron de sistemas opresivos y cuya humanidad fue negada por marcos legales que priorizaban la propiedad sobre las personas. La tumba vacía en el cementerio de St. Philip's no alberga restos mortales, pero se ha convertido en un receptáculo de otro tipo de memoria histórica, el lugar donde la verdad, por incompleta y tardía que sea, finalmente ha triunfado sobre el olvido intencionado.